Buen día, peladitos. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de las derivadas, y es el teorema de la regla de la cadena. Para eso vamos a empezar por hacer un repaso de la composición de funciones, pues la regla de la cadena tiene todo que ver con la composición de funciones. Y cuando ya hayamos hecho ese repaso, enunciamos la regla de la cadena, miramos qué implicaciones tiene y finalizamos con dos ejemplitos. Para explicarles el cuento de la composición de funciones, vamos a utilizar tres funciones. Una función que vamos a llamar g de x, llamada x al cubo menos 1, una función f, que va a ser seno de x, y una función h de x, que va a ser raíz cuadrada de x. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es, g de 4, ¿cuánto daría? Bueno, pues eso es fácil, ¿cierto? Para encontrar cuánto vale g de 4, tomamos a ese 4 y lo ponemos en el lugar donde estaba la x. Así que g de 4 es 4 al cubo menos 1. Y por ahora no nos va a interesar cuánto da ese resultado, porque lo que quiero es que conceptualicemos qué significa eso de g de algo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les preguntara cuánto da g de cuadrito? Pues bien, para encontrar cuánto vale g de cuadrito, cambiamos a la x por el cuadrito. En realidad podemos pensar que la función g lo que hace es tomar a lo que esté dentro de ella, lo que se coloque acá, elevarlo al cubo y luego restarlo a 1. Por eso g de cuadrito es cuadrito al cubo menos 1. Y entonces, ¿quién sería f de pi? Ah, pues ya aprendimos la lección, ¿cierto? Para hallar f de algo, en este caso de pi, lo que tenemos que hacer es cambiar a la x por el pi. Y entonces, ¿quién sería f de triangulito? Ah, pues ponemos en lugar de la x al triangulito. Pasemos ahora a la función h. Vemos que la función h lo que me está diciendo es que tengo que sacar la raíz cuadrada de lo que haya aquí. Entonces, h de 9 será la raíz cuadrada de 9. Y h de un cuadrito negro, pues será la raíz cuadrada de ese cuadrito negro. Listo, eso está muy fácil y eso ya todos lo teníamos que saber. Pero entonces, ¿qué es ese cuento de la composición? Pues componer es como reunir, ¿cierto? Entonces, composición de funciones, ¿qué será? Una composición de funciones resulta cuando meto dentro de una función, en este caso como f, a otra función. Por ejemplo, a la función g. Uy, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo hacemos eso? No, pues fácil. Podemos pensar aquí que el triangulito es esta g y así. Como lo que está dentro de la f es g de x y la fórmula me dice que lo que esté dentro de la f lo vamos a meter dentro del seno, entonces será meter a g de x dentro del seno. Así, f de g de x va a ser seno de g de x. Ya, pero ¿quién era g de x? G de x es x al cubo menos 1. Entonces lo que aquí nos están diciendo es que dentro del seno vamos a poner a x al cubo menos 1, que era la g de x. Y ahí está la composición de funciones. Dentro de la función f, que es el seno, está la función g, que es x al cubo menos 1. Uy, interesante eso. Miremos otro ejemplo. ¿Qué pasa si en lugar de meter a la g dentro de la f, metemos a la f adentro de la g? Bueno, pues miremos. Ya habíamos visto que la función g de cualquier cosa lo que hace es elevar esa cosa al cubo y luego restarle 1. Entonces, ¿qué pasa si la cosa es la función f de x? Ah, pues entonces tendremos que tomar a la f de x, elevarla al cubo y luego restarle 1. Bueno, ¿y entonces quién será f de x? Pues mire, la función f de cualquier cosa lo que hace es sacarle el seno a esa cosa. En este caso, la cosa es una x. Entonces f de x será seno de x, que lo tengo que elevar al cubo y luego restarle 1. Bueno, y aquí vamos a hacer un pasito más. No se acostumbra a escribir esto así, seno de x todo al cubo, sino que para ahorrarnos esos paréntesis, para ahorrar tinta al escribir, el 3 se coloca aquí, entre el seno y la x. Estas dos cosas significan lo mismo, ténganlo presente, no lo olviden. Y ahora que estamos entendiendo mejor, pasemos a un ejemplo bien interesante. ¿Qué pasa si no meto una función dentro de otra, sino que meto una dentro de otra dentro de otra? Ah, podríamos pensar que ahí se complica un poquito más la cosa, pero en realidad es fácil. Ya estamos acostumbrados a ver este tipo de funciones. Lo que pasa es que no sabíamos que eran una función compuesta. Hagámoslo despacito y verá. Empezamos por la función de afuera. F. ¿Qué me dice la función f? Que lo que esté dentro del paréntesis lo meta dentro del seno.
¿Qué está dentro del paréntesis? H de g de x. Entonces vamos a escribir seno y dentro del seno h de g de x. ¿Y ahora qué me dice la función h? Saque la raíz cuadrada. Entonces va a quedar seno de la raíz cuadrada de lo que había dentro del paréntesis de la h, que era g de x. Entonces seno de la raíz de g de x. Y para finalizar, ¿qué me dice g de x? Que lo que está dentro del paréntesis lo eleve al cubo y le reste 1. Seno de la raíz cuadrada de g de x, que es x al cubo menos 1. Bueno, y ahora que ya sabemos cómo hacer composición de funciones, es decir, cómo ir en este sentido, vamos a aprender cómo identificar la composición de funciones. Es decir, vamos a ir en este sentido. Vamos a tener las funciones y a ver cómo es que estaban compuestas. Y para ayudarnos a hacer eso, vamos a utilizar las mismas tres funciones. Pero ahora, como me estoy devolviendo, las quiero escribir en el orden contrario. Y es que si f de cuadrito es igual a seno de cuadrito, evidentemente, cuando lo leo al revés, seno de cuadrito va a ser igual a f de cuadrito. Y hacemos lo mismo con las otras dos. Vamos a darle la vuelta al igual. Las funciones siguen siendo las mismas, pero este truquito nos va a ayudar para identificar mejor cuál es la composición de la que estamos hablando. Entonces empecemos. Seno de raíz cuadrada de x. La idea es empezar de afuera hacia adentro. Entonces la primera función que me encuentro, la que está más afuera, sería seno de algo. Seno de algo es f de ese algo. Entonces esto será f de lo que había dentro, o sea, f de raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de algo es h de ese algo. Entonces f de raíz cuadrada de x será f de h de x. Chévere, miremos otro ejemplo. ¿Qué sería raíz cuadrada de x elevada al cubo menos 1? Observemos que aquí lo que tenemos es algo al cubo menos 1. Y algo al cubo menos 1 es la función g de ese algo. O sea que en este caso sería el g de lo que hay aquí adentro. Por tanto sería g de raíz cuadrada de x. Pero raíz cuadrada de x ya sabemos que es h de x. Último ejemplo. ¿Qué sería? La raíz cuadrada del seno de x al cubo menos 1. Empezamos de afuera hacia adentro. Lo primero que me encuentro afuera es la raíz. Y el algo que está dentro de la raíz sería todo esto. Entonces, esto sería igual a h de lo que había adentro de la raíz, que sería todo esto. Ahora, ¿qué está aquí adentro de la h más afuera que el resto? Pues el seno, ¿cierto? Pero seno de algo ya vimos que es f de ese algo. Entonces esto va a ser igual a h de f de x al cubo menos 1. Listo. ¿Y qué es elevar algo al cubo y restarle 1? Es g. Entonces esto será h de f de g de x. Bueno. Y ahora que ya tenemos claro ese cuento de la composición de funciones, estamos listos para ver qué dice el teorema de la regla de la cadena. Si f de x y g de x son dos funciones tales que tanto la derivada de f como la derivada de g existen, entonces si yo quiero derivar a la composición de esas dos funciones, en este caso la g está metida dentro de la f, lo que debemos hacer es derivar a la función de afuera sin hacerle nada a la función que tenía adentro. La dejamos igualita. Y luego multiplicamos esa derivada por la derivada de esta función que había adentro. A eso se le llama por la derivada interna. Y como esta es una regla que hay que tener en cuenta siempre, es bueno recapacitar sobre las fórmulas que nosotros ya tenemos de las derivadas para escribirlas en términos de la regla de la cadena. Por ejemplo, si yo les pregunto la derivada del seno de algo, pues ya sabemos que la derivada del seno es el coseno de ese algo. Pero aplicando la regla de la cadena, ahora a este coseno tendremos que multiplicarlo por la derivada de lo que tenía adentro, por la derivada del cuadrito. Y entonces la derivada de la raíz cuadrada de algo, ¿a qué es igual? Espero que ya sepan que para derivar la raíz cuadrada de x, lo que uno hace es elevar esa x a la 1/2 para poder aplicar esa regla de la derivada de x a la n. Y entonces esto daría 1/2 de x a la 1/2 menos 1. Y 1/2 menos 1 es igual
a menos 1/2, entonces esto daría 1/2 x a la menos 1/2 y eso sería 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Entonces, la derivada de la raíz cuadrada de un cuadrito de algo, en realidad, ¿cómo la vamos a escribir? Pues como 1 sobre 2 raíz cuadrada de ese algo y no olvidemos por la derivada interna, o sea, la derivada de lo que tenía dentro, la derivada del cuadrito. Y entonces en general, ¿cómo debería quedar la derivada de algo elevado a la n? Pues la misma carreta, sabemos que el n baja, el algo quedaría a la n menos 1, pero ahora vamos a multiplicar además por la derivada del algo. En otras palabras, la regla de la cadena lo que nos dice es siempre multiplique por la derivada de adentro. Bien, teniendo clara la teoría, ahora sí miremos los ejemplos. Primer ejemplo, vamos a derivar seno de x al cubo menos 1. Aquí es importantísimo tener claro cuál es la función que está más afuera, la que contiene a la otra. En este ejemplo vemos que el seno es la función que está conteniendo a esta. Entonces, la primera que vamos a derivar es el seno. La derivada de seno de algo es coseno de algo por la derivada de ese algo. ¿Listo? Entonces hagámoslo despacito. Aquí este es el algo. Entonces, la derivada de seno de algo es coseno y de este mismo algo. Fíjense que no cambiamos lo que había dentro del seno, porque aquí no nos decían que lo cambiáramos. ¿Y entonces qué hago con eso que había dentro del seno? Ah, mírelo, aquí es en donde aparece. Vamos a multiplicar por la derivada de ese algo. En este caso, la derivada de x al cubo menos 1. Igual a esto, que ya lo derivamos, entonces no le vamos a hacer nada. Y tenemos que derivar a x al cubo menos 1. Ah, como esto es una resta, tengo la derivada de una resta. ¿Y cómo derivo una resta? Resto sus derivadas. Entonces, por la derivada del primero menos la derivada del segundo. Ojo que algunas veces se les olvida colocar estos paréntesis y son súper importantes. Si no los ponemos, todo este coseno quedaría multiplicándose solo por x al cubo y no por el menos 1 y debe multiplicar a la resta de ambas cosas. Por eso hay que poner ese paréntesis. Continuamos. Igual a esto mismo que teníamos aquí arriba, no le hemos hecho nada por la derivada de x al cubo. Ya sabemos la fórmula. La derivada de algo a la n es n algo a la n menos 1. Entonces esto quedará 3, el algo, que en este caso era la x, a la n menos 1, que sería 3 menos 1, da 2. Y no olvidemos que eso hay que multiplicarlo por la derivada del algo, en este caso por la derivada de x, menos la derivada de 1. ¿Y cuánto da la derivada de cualquier constante? Ya sabemos que da 0. Entonces esto quedaría menos 0. Seguimos. Esto queda igualito hasta aquí y lo multiplicamos por la derivada de x. ¿Y cuánto da la derivada de x? Ah, fácil, 1. Y ya, hasta aquí termina nuestra derivada. Pero la vamos a organizar un poquito mejor. Lo primero que debemos mirar es que cualquier cosa multiplicada por 1 os da la cosa. Entonces esto nos va a quedar hasta acá igualito. Y ahora se acostumbra que cuando tenemos la multiplicación entre algo algebraico y algo trigonométrico, se pone primero el algebraico. Entonces, la respuesta de esta derivada es esta vaina de acá. Bueno, esta estuvo fácil porque había una función dentro de otra función. O sea, era la composición de dos funciones. Pero ¿qué pasa si son tres funciones las que se componen o hasta más? Pues miremos el ejemplo 2. El primer paso es identificar cuál es la función que está más afuera, la que contiene a las demás funciones, porque es la que primero uno tiene que derivar. En este caso, la función que está más afuera sería la raíz cuadrada. Entonces, para derivarlo, sería 1 sobre 2 raíz de cuadrito. Y lo multiplicamos por la derivada de ese cuadrito. O sea que a esto lo multiplicamos por la derivada de esta misma vaina de acá. A este primer término no le hacemos nada, lo dejamos igualito. Y ahora tengo que encontrar la derivada de esta vaina. Ah, pero es que esto es la resta de dos funciones. Sería la derivada del primero menos la derivada del segundo. Y no olviden estos paréntesis. Esta ya sabemos que sigue igualita. Y ahora debo encontrar la derivada de seno cubo de x y la derivada de 1. 1 es una constante y la derivada de cualquier constante da 0. Y cualquier cosa menos 0 pues da la cosa. Y para encontrar la derivada de esto tengo que saber cuál es la función que está más afuera. ¿Será que la que está más afuera es el seno o será que la que está más afuera es el cubo?
Bueno, para poder ver con claridad cuál es la función que está más afuera, pues miremos a qué es igual seno al cubo de algo y después si derivamos. Seno al cubo de algo, ¿a qué es que era igual? Claro, ya lo habíamos dicho, a seno de x elevado al cubo. Y ahora sí se ve más fácil quién es el que está dentro de quién, porque vemos que el seno es el que está elevado al cubo. O sea que la función elevar al cubo es la que tiene adentro al seno. Entonces ya podemos derivar. Esta vaina queda igualita y vamos a derivar algo elevado al cubo. La derivada de algo a la 3 es 3 por el algo a la 3 menos 1, o sea, a la 2, por la derivada de ese algo. La derivada sería 3 por el algo elevado a la 2 y por la derivada de ese algo. Listo, ya casi vamos a terminar. Esto me queda igual. Y aquí, para que quede más bonito, ya sabemos que este 2 se acostumbra a colocar acá y sin paréntesis. Y eso multiplicado por la derivada de seno de x. ¿Y cuál es la derivada de seno de algo? Ah, es coseno de ese algo por la derivada del mismo algo. En este caso, el algo está muy fácil porque es la x. Entonces me quedaría coseno de x por la derivada del algo, o sea, por la derivada de x. Ah, pero ¿cuánto es que da la derivada de x? Ya sabemos que la derivada de x da 1, o sea que en realidad esto es multiplicar toda esa vaina por 1. Y la tabla del 1 es muy fácil, cualquier cosa multiplicada por 1 da la cosa. Y aquí, para finalizar y que esto quede más bonito, observemos que tenemos una multiplicación de fraccionarios. Este es un fraccionario y este puede ser un fraccionario si le colocamos un 1 debajo. ¿Y cómo se multiplican fraccionarios? De frente. Entonces, 1 por toda esta cosa, pues daría la cosa. Y eso es lo que nos va a quedar en el numerador. Y en el denominador nos quedó esto mismo que teníamos arriba. Y de esta manera, la derivada de la raíz del seno al cubo de x menos 1 da este fraccionario que está acá. Como se dan cuenta, no es difícil, pero sí es de estar muy concentrados y no olvidar que cada vez que derivemos una función que tenga otra función adentro, tendremos que multiplicar por la derivada interna. A eso se le llama regla de la cadena. Eso es todo por esta ocasión. Hasta la próxima. Bye bye.